En la posmodernidad incide la estructura social y cultural en las familias y las escuelas. Los individuos están instalados en estados de anomia por la escasez de vínculos y referentes sociales válidos. El sujeto posmoderno es huérfano de referentes y símbolos sociales significativos, ya que carece de modelos y referentes adecuados para construir su vida y tampoco están formados para disfrutar plenamente de la misma. Aquí la razón y la ciencia lo cuestionan todo. En la posmodernidad se exigen contenidos, competencias y actitudes difusas, todas válidas desde la pluralidad de miradas e intereses de los diferentes actores. El presente se evalúa desde la mirada de la inmediatez y cobra valor el sentido y el placer. De aquí que sume el consumo y la acción de las masas. Surgen las nuevas tipologías familiares, donde la mujer se reincorpora en los espacios laborales. Es importante reconocer también que en la posmodernidad se adorna del relativismo, de la anomia y de la descomposición de la identidad social en los jóvenes, desencadenando con ello un hombre tornado como un hombre héroe triunfante en la historia. Asimismo, se escogen ideas marxistas o positivistas propias del capitalismo. Es un periodo que va desde la Ilustración y desde el Romanticismo, y precisamente todas las narraciones se enfocan en esos jóvenes que no están preparados para integrarse en una sociedad compleja, violenta, difusa y contradictoria. Gilles Deleuze, filósofo francés nacido en el año 1925. Se considera muy influyente para el siglo XX. En 1953 escribió sobre filosofía, política, literatura, arte y pintura. Se habla de que él representó la dualidad del sujeto-objeto y las relaciones de trascendencia que se basaban en la univocidad del ser y la inmanescencia absoluta de toda la realidad. Dentro de sus libros se destaca la diferencia y repetición en el año 1968 y la lógica del sentido en el año 1969. Con Félix Guattari hablaron sobre el capitalismo y la esquizofrenia, como ese paradigma teórico del espíritu, tocando aquí temas del psicoanálisis, cuando lo llamó al mismo tiempo esquizoanálisis, como la liberación frente a la opresión de las ideologías e instituciones sociales devenidas históricamente. Publicó varios artículos a favor del pueblo palestino o contra el encarcelamiento de Antonio Negrier en Italia. Difundió la teoría del psicoanálisis entre instituciones psiquiátricas de Brasil e Italia. Dentro de sus aportes encontramos: la filosofía debe constituirse como la teoría de lo que hacemos, no como la teoría de lo que es. Lo que hacemos tiene sus principios y al ser nunca se le puede captar sino como el objeto de una relación sintética con los principios mismos de lo que hacemos. La idea adecuada es la idea que expresa su propia causa y que se explica por nuestra propia potencia. También su tesis central se enfocaba en el postulado del saber, y precisamente acá encerraba el fin y los resultados. Y a esto hacía referencia a la subordinación del aprender al saber y de la cultura al método. La filosofía es el arte de formar, inventar, fabricar conceptos. El deseo permanece al orden de la producción. Toda producción es deseante y social, donde la primacía de la catesis libidinal del campo social sobre la catesis familiar. Michel Foucault nace para el año 1926 y su deceso es en el año 1984. Filósofo e historiador francés. Él comienza sus teorías a partir de la falsación decisiva de la teoría corpuscular de la luz, que después admitió la verdad absoluta para la teoría ondulatoria de la misma. En su libro El péndulo de Foucault, 1988, invita al lector a ese juego controlado de la interpretación de la filosofía.
Asimismo, en su libro El conocimiento como máscara del poder, habla de un sujeto con un discurso, el cual es producto de una imitación y representación, donde las nociones sirven colectivamente para normalizar. Es decir, se habla de un conocimiento con funciones de control social. Dentro de sus escritos encontramos también el de Enfermedad mental y personalidad, escrito para el año 1954. Acá, con su enfoque psicológico, toma ideas marxistas y de la fenomenología existencialista, donde se reflexiona sobre el resultado histórico y filosófico del ser humano. Con sus estudios sobre la psiquiatría, crea la arqueología del saber, que trata de aquellos sistemas de pensamiento como formaciones discursivas independientes de las creencias y las intenciones de los sujetos particulares. En el libro El uso de placeres y la inquietud de uno mismo, él permite expresar las liberaciones de los seres humanos ante las restricciones conceptuales contingentes que aparecen enmascaradas como límites a priori e insuperables y que alumbran con ello formas alternativas de existencia. Rigoberto Lanz nace en 1945 y muere en el 2013, sociólogo e investigador venezolano, crítico frente a la ontología del pensamiento. Creó la escuela entre practicantes de las ciencias sociales en Venezuela, promotor del debate y la reflexión sin paradigmas. Su investigación militante se basó en el marxismo crítico y en el positivismo moderno. Se definió como posmarxista. Escribió La revolución del cuerpo y la palabra y contra las burocracias funcionales y académicas. Textos como Las palabras no son neutras, expresa allí el socialismo, es la clave posmoderna, el antídoto frente a las perversiones del poder, ese gesto que intenta desbancarlo. Un espíritu innegociable crítico, la voluntad de revuelta frente a lo dado, la pulsión subversiva que se atreve frente a las consagraciones, la capacidad de transgredir lo que viene dado como normal, es decir, la caja de herramientas para pensar en los nuevos tiempos. Para tiempos posmodernos critica la razón de lo formal y para ello se basa en el socialismo con sus claves posmodernas que dirigen con orgullo contra lo que se lo aplasta, el progreso de la barbarie, basado en la razón y la dominación, es decir, contribución a la crítica de la ideología. Todo sistema de pensamiento se basa en un problema y éste se encuentra bajo criterios nociológicos de verdad o falsedad y bajo un lenguaje dominado. El progreso es un concepto utilizado en la revolución para referirse a lo normativo y lo cognitivo. Es aquí donde se habla de la modernidad asociado a términos como el desarrollismo, la tecnología, es decir, a aparatos ideológicos donde la ciencia, el progreso y la tecnología hacen parte. La teoría del bienestar social subyace a los representantes en el conjunto de la totalidad social. Existen registros mentales y sensibilidad intelectual. El tener más es precisamente asociado a los burócratas. Frente al mito de la modernidad, él nos expresa que existen estereotipos ideológicos que operan con el progreso. Y es precisamente que el progreso está asociado con el devenir hacia el cual van a evolucionar todas las cosas. El progreso tiene varias características, una de ellas es lo axiológico, son esos valores, otra de ellas es lo cognitivo asociado con el régimen social del saber. Entre los arqueotipos normativos encontramos la cultura, la paz y la libertad. En la modernidad es importante reconocer que para el autor la informatización compulsiva del conjunto de la sociedad, es decir, quien tenga un computador, hace parte del mundo moderno y también por ende de la sociedad occidental.